El Centro Judicial de Mediación presenta Intermedia, el programa que te muestra una alternativa para resolver tus conflictos de manera pacífica, rápida y gratuita. El Centro Judicial de Mediación es el espacio que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones pone a disposición para el abordaje de conflictos judiciales y prejudiciales. La mediación se presenta como una alternativa rápida, económica y confidencial para la resolución de temas civiles, comerciales, laborales y familiares. En el programa de hoy te contamos cómo se tratan los casos de violencia familiar y/o de género en el SEJUME. ¿Cómo se media en los casos de violencia? Es necesario aclarar que la violencia no se puede mediar. Lo que sí se puede abordar en mediación son aquellos temas vinculados a un caso de violencia, como ser la cuota alimentaria, el régimen de contacto o la tenencia de los hijos. En estos casos es fundamental que las partes informen ya en la primera entrevista en el SEJUME si ha habido situaciones de violencia con la otra parte, si existen exposiciones judiciales o denuncias judiciales, y si se han dictado medidas cautelares como la restricción de acercamiento o exclusión del hogar conyugal. Escuchamos a la doctora Estrella Azuad, secretaria del SEJUME. Hay consultas repetidas o una idea tal vez errónea respecto a que el SEJUME media violencia. Y está bueno que en esta oportunidad aclaremos específicamente que nosotros no mediamos en casos de violencia, porque la violencia no puede ser mediada desde el punto de vista en que hay una parte que genera a través de la violencia poder sobre la otra. Y la mediación específicamente apunta a que las partes estén con una voluntad libre de poder mediar, sin presión respecto al otro y sobre todo en una parificación de voluntades, si se quiere, cosa que no sucede en los casos de violencia. Por eso es que el presupuesto principal que nos debe quedar claro a todos es que no se media en caso de violencia. Los juicios de violencia los lleva a cabo justamente el juzgado de familia, dictando medidas precautorias de exclusión de hogar o de prohibición de acercamiento. Pero ¿qué pasa? Esa familia tiene cuestiones que sí les interesa al SEJUME y son mediables. Específicamente estamos hablando de alimentos, el cuidado personal de los niños de esa pareja en situación de violencia y también el régimen de comunicación y contacto, siempre y cuando la jueza no haya ordenado también una prohibición de acercamiento de la persona violenta respecto a los hijos de esa pareja. Tanto en los casos en que existen medidas cautelares como aquellos que no existen estas medidas, pero alguna de las partes manifiesta que no quiere ver a la otra parte por haber sido víctima de algún tipo de violencia, la mediación se realiza a través de reuniones privadas. Esto significa que se fija una fecha diferente para la reunión de mediación con cada una de las partes, con lo cual no hay ningún tipo de contacto entre ellas. En estos casos, es el mediador quien transmite las propuestas de una parte a la otra. Escuchamos a la doctora María Ángeles Chachulski, abogada y mediadora del SEJUME. En esa primera entrevista es importante que la parte lleve toda la documentación en cuanto, digamos, a estos episodios de violencia. Y si no los tiene, nosotros le damos un formulario o un papel donde le pedimos, entre uno de los requisitos, que a la brevedad nos acompañe, si es posible, esa documentación, ¿sí? Ahí, si está la medida, o sea, si necesariamente ya sabemos que hay una denuncia,
Como primer recaudo, digamos, se establece de que las reuniones o los encuentros ya del mediador que va a intervenir con las partes y su abogado, porque eso también es importante aclarar, de que si la parte no tiene recursos, viene con un defensor oficial, y si tiene recursos para pagar un abogado, viene con un abogado particular. Y como decía, el primer recaudo que toma el Centro Judicial de Mediación es ya fijar las reuniones por separado, días y horarios totalmente distintos. Esta información que no se revela a nadie, se toma sumo cuidado, y en esos casos el mediador es quien actúa como intermediario. Acordémonos que la mediación facilita la comunicación entre las partes, pero siempre le decimos a las personas que no hay ninguna dificultad en trabajar en reuniones por separado, porque el mediador, cuando se reúne con la primera persona, sea él o ella el que solicita la reunión de mediación, en el segundo encuentro transmite exactamente lo que la parte le pidió que le diga a la otra persona. El mediador no tiene por qué dar sus apreciaciones personales o sugerir una propuesta. Justamente en eso consiste nuestro trabajo, en sí indagar cómo está la situación familiar, qué es lo que vivieron y cuál sería la propuesta de la persona con la cual nos entrevistamos o mediamos, de cómo le gustaría que sea la organización de aquí en adelante, ¿no? En los casos en los que el SEJUME toma conocimiento de hechos de violencia durante la primera entrevista, también se dan casos en los que, ya en la reunión de mediación, el mediador advierte que las partes o sus hijos están sufriendo situaciones de violencia, vulnerabilidad o crisis. Para estos casos, el SEJUME cuenta con un protocolo de actuación en el que se detallan los pasos que deben seguirse por parte del mediador para abordar la situación. Escuchamos a la doctora María Ángeles Chachulski, abogada y mediadora del SEJUME. Cuando ya la parte empieza a relatar un hecho, digamos, que incluye el protocolo, integra, digamos, el tema de violencia también contra los niños, el mediador corta el relato de la parte, le hace conocer, eso ya está previsto leerle en el convenio de confidencialidad, que es lo primero que se firma, entonces la parte ya está sabiendo de que ese protocolo existe. El mediador, digamos, ofrece el servicio de activar ese protocolo, que consiste en labrar, digamos, el acta de la denuncia. La finalidad es que la persona no tenga que transmitirse a otra institución pública para hacer esa denuncia ya estando presente en el SEJUME, y entonces se le toma la denuncia, obviamente que eso después se remite a la repartición que corresponda, ¿no? El ofrecimiento tiene que estar y se le tiene que hacer saber de que tiene esa herramienta. A mí me tocó personalmente, sí, en una mediación, en una ofrecerlo, y bueno, como no se ventiló cuál es la situación, bueno, se continuó con la mediación, ¿no? El abogado le asesoró, le dijo, no, vamos a ir por otro camino, continuamos con las reuniones, vemos cómo canalizamos después esta denuncia, y después sí, en otra situación, en otro caso familiar, lo ofrecí, también el mismo resultado, la parte se reservó el derecho de hacerlo en tiempo posterior, digamos, en un juzgado de instrucción, y avanzada la mediación, yo misma levanté las reuniones, porque ambos padres no coincidían en los relatos, si bien esto puede suceder que las partes no coincidan en su experiencia vivida, ¿no? Sí. Pero en estos casos sí, los relatos, los episodios de los niños en este caso, no coincidían y ameritaban, digamos, ya una investigación judicial, que no es nuestro caso. En resumen, si bien la violencia no es mediable, hay temas vinculados a expedientes de violencia que pueden ser tratados en mediación, con un procedimiento específico para estos casos, en los que se evita que las partes mantengan cualquier tipo de contacto. Es importante recordar que las denuncias de violencia se pueden realizar en cualquier juzgado, defensoría, comisaría. Desde el 2016, los jueces de paz también tienen facultades para tomar las medidas cautelares urgentes para proteger a las víctimas. Para conocer más acerca de la mediación, podés ingresar a nuestra página web sejume.jusmisiones.gov.ar o buscanos en Facebook como Centro Judicial de Mediación Misiones. Esto fue Intermedia,
el programa del Centro Judicial de Mediación de Misiones. Acércate al CEJUME, de lunes a viernes de 7 a 12 horas. Córdoba 1541, entre Rivadavia y 3 de febrero.